tenemos una visión que el hombre está programado para otro tipo de visión, que le da ese impacto social que nos permite ser asertivas a la hora de innovar. Entendemos dónde está la necesidad porque somos más sensibles a la parte social. Una sociedad que todavía está controlada por generaciones de hombres popes que por ahí no creen tanto que una mujer pueda ser madre, pueda ser buena profesional, pueda emprender, pueda ser exitosa, pueda manejar una empresa. Esos inconvenientes existen al día de hoy, lamentablemente. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias. Es un placer estar acá. Gracias a ti, Gabriela, por tu tiempo. Queríamos conversar contigo por la trayectoria tan única que tienes. Tú empezaste con una formación de biología o de ciencias biológicas en la universidad, inclusive un doctorado en esa misma rama. Pero ahora eres fundadora de dos compañías, de dos startups en el rubro de fertilidad. Así que ha habido un camino muy largo que nos interesa explorar y estoy seguro que muchas personas que estudian ciencias de la vida, biología u otras ramas afines y que tienen interés en desarrollar empresas, en desarrollar startups, van a poder aprender mucho de tu trayectoria. Pero empezamos por el inicio. Tú estudiaste biología, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué te motivó a eso? ¿Cuáles fueron los elementos que te motivaron para estudiar ciencias? Bueno, voy a empezar contándote desde el presente. O sea, soy mamá de 3 hijos, me costó, pero soy mamá de 3 hijos. Y algunos de ellos no saben lo que quieren estudiar. Y tengo una hija que sabe lo que quiere estudiar desde los 8 años. Hoy tiene 17 y sigue ese camino. Ujú, O sea que pueden pasar las dos cosas, ¿no? Y las dos cosas nos pueden llevar al mismo éxito de poder trabajar de lo que soñamos. En mi caso fue, ya desde los 5 años yo sabía que iba por el lado científico, no sabía muy bien cuál, y siempre tenía estas conversaciones con mi papá. No hablaba de otra cosa con mi papá que no fuera de cuestiones científicas. Eh, Así que bueno, para mí hablar de ciencia era hablar con mi papá y era un ujú, momento especial. Eh, y me acuerdo perfectamente el día que me mostró un artículo de un diario popular en Argentina donde se hablaba por primera vez de avances biotecnológicos, y ahí comprendí el concepto de biotecnología. Yo era muy chica, todavía no era ni siquiera adolescente. ujú, Y hablaban de reproducción in vitro. Y yo dije, bueno, yo quiero trabajar en esto. Es decir, ya estaba desde el inicio, sin entender muy bien qué nombre tenía, pero yo ya sabía que quería ayudar a otras mamás a poder ser ujú, mamás y que hay muchas maneras de hacerlo, pero una es aportando herramientas diagnósticas donde faltan. Y quise entender qué debería estudiar para eso. Durante mucho tiempo pensé que era medicina, pero a medida que fui avanzando me di cuenta que la carrera de medicina no está preparada hoy para formar investigadores. ujú, Y yo no quería aplicar protocolos que ya estuvieran escritos, yo quería generar protocolos donde estuvieran faltando. ujú, Entonces dije, bueno, estudio biología, que tiene un fuerte en la formación en lo que es académico, investigación, metodología de la investigación, y tuve la suerte de tener muy buenos profesores que fueron sacando de a poquito esa vocación y llevándola hacia el terreno del molecular, del laboratorio, pero siempre me faltó algo ahí en el medio, que es, ok, estoy en el laboratorio, sé que busco algo que ujú, pueda servir como diagnóstico de infertilidad, pero ¿cómo llego después a la paciente con todo esto? O sea, ujú, el, tradicionalmente el camino del estudiante eh, que se logra graduar en alguna ciencia de la salud o alguna ciencia de la vida. El paso siguiente en Argentina es entrar a carrera de CONICET, cosa que no es muy ujú, sencillo. Para eso necesitas primero hacer un doctorado y para eso el CONICET ofrece becas.
que tampoco es sencillo obtenerlas, Ujú. y sos estudiante de doctorado durante unos años, y en esos 4 años de doctorado yo tuve la suerte de trabajar en inmunología de la reproducción, en el laboratorio de reproducción, en la Universidad de Buenos Aires, pero me di cuenta que el aporte final era tener la suerte de exponer tus trabajos en un congreso con pares, Ujú. o publicar en una revista de mucho renombre. Más que eso no hay. Dar clases en las universidades. Yo quería llegar a los pacientes, no a los otros alumnos, que también, o sea, yo siempre devolví a la universidad con docencia también, ¿no? Pero yo necesitaba el proceso final, toda la cadena de valor, desde la producción en laboratorio hasta la paciente que se embarace. Y yo quería verlo, yo quería formar parte de eso. Para mí eso era validar el conocimiento. Y entonces, bueno, entendí que CONICET tenía un programa de vinculación tecnológica y de esa manera me inserté en una clínica de fertilidad asistida durante 10 Ujú. años. Pude empezar a trabajar con pacientes, a formar mi propio laboratorio ahí, a generar nuestra primer tecnología, que fue licenciada por el CONICET, y con eso cofundar la primera empresa que pudiera dar esa solución no a las pacientes solo de esa clínica, sino a cualquier paciente. El Banco Mundial nos ofreció un subsidio para lanzarlo en Europa, y ahí aprendí cuáles eran las necesidades de las mujeres que van eh, recorriendo este camino de la infertilidad y la falta de diagnóstico hasta que o la obra social le cubre los 3 tratamientos y después ya no sabe mucho más qué hacer, o hasta que se quedan sin herramientas, o hasta que terminan con éxito. Ujú. Y que ese camino, lamentablemente, es el mismo en todo el mundo, o sea, no hay distinción de raza, de economía. eh, Cuando tenés ese problema, estamos todas en la misma. Y bueno, eso en realidad fue un incentivo para mí para decir, bueno, esto quiere decir que hay algo que está faltando en todos lados y que tiene que ir por el diagnóstico. Ujú. Y de esa manera me puse a hacer una maestría para entender cómo tenía que llevar la vinculación Ujú. de la tecnología al mercado, a esa innovación, y con eso pude aprender todas las herramientas que me faltaban, a aplicar a subsidios, y la empresa fue creciendo en Europa. Después nos seleccionaron de un programa de incubación de biotecnología que es el más importante del mundo, que está en San Francisco, y ahí estuvimos durante la pandemia incubados, ¿Cuál es nos ese programa? graduamos y ya empezamos IndieBio. Ok. Ujú. IndieBio. Es la única que es 100% exclusiva para proyectos de biotecnología. Ujú. Y bueno, nos graduamos del programa IndieBio a fin del 2020, y en el 2021 ya habíamos levantado los primeros fondos para formar Microgénesis Corporation, que tiene hoy día 2 subsidiarias, una en Argentina, que es donde está el equipo, y otra en España, para lo que es Buenísimo. Europa. Ujú. Buenísimo. Y creo que has compartido muchos elementos de valor ya. Uno, bueno, tu historia de compartir con tu papá y tener ya más o menos una idea bastante clara a una corta edad, que algunas personas lo tienen, otras no, y ambos caminos están bien. Ambos caminos uno puede ir descubriendo un poco más tarde o un poco más temprano. Después también me sentí identificado con lo que contabas de que a veces en medicina es mucho de aplicar protocolos o, digamos, las guías o los libros, eh, y para diseñar nuevas cosas, para ser creativo con nuevos descubrimientos o nuevos procesos, a veces no es el mejor camino. Y tú lo descubriste también a través de la biología, a través de la ciencia, donde podías descubrir nuevos tratamientos, nuevos métodos diagnósticos y que eventualmente descubriste también todo ese camino desde la idea, el laboratorio, el diseño, hasta poner esto a disposición de las personas o de los clientes o de los pacientes que necesitan. Cuando estabas estudiando biología en la universidad, ¿cómo imaginabas que iba a ser tu desarrollo profesional?
ya tenías esta pasión por la fertilidad o por los temas de fertilidad, pensabas quizás que ibas a trabajar en un hospital o una clínica, en laboratorios o en temas relacionados, o ya pensabas ya creías, querías que lo tuyo iba a ser el desarrollo de productos y empresas. Yo quería trabajar con pacientes, quería aprender primero. No tenía en la cabeza que iba a desarrollar un producto eh, porque no conocía todas las etapas que se podían, las herramientas para recorrer las etapas que se necesitan desde la investigación básica en el laboratorio, después la investigación clínica, hasta la inserción en el mercado del producto. Toda esa parte más comercial yo no la quería hacer, que la terminé haciendo, pero no quería, nunca tuve la intención de hacerlo. Cuando sos emprendedor no te queda otra que entender cómo funciona el mercado para poder acceder al mercado y poder comunicar lo que estás haciendo. Eh, Esa es la parte que no me la imaginaba y no es la que quiero hacer yo el resto de mi vida. Pero sí es necesaria. Y lo que yo sí me imaginaba era que primero tener la validación de pares que estuvieran trabajando en la misma especialidad, inmunología, o sea, inflamación y embarazo. Eh, por eso me doctoré, por eso hice un postdoc, por eso hice una maestría. Y una vez que yo ya tuviera esa credencial de que los pares aprobaban esa tecnología, bueno, ir a buscar fondos para poder hacer los estudios clínicos, partners que quisieran trabajar conmigo, como fue esta clínica de fertilidad asistida, pacientes que estuvieran dispuestos a participar del estudio clínico y en función de eso ver con los resultados que hacíamos. Yo lo que no quería es que esos resultados quedaran publicados y nada más. Yo quería que eso, si tenía un buen efecto, pudiera llegar a las mujeres. Y tuve la suerte de formar un equipo que me ayudó a hacerlo y la perseverancia como para, a pesar de todas las dificultades, poder estar hoy todavía tratando de que llegue a más mujeres en el mundo, que el día de mañana esto se abra a mujeres asiáticas que también están sufriendo el mismo problema que en el occidente hoy en día con la infertilidad, por todos los cambios de hábito que hubo, de estilo de vida. Y que bueno, que esto es un problema global que nos une a todos y que la herramienta de vida mía quiero que sea un granito de arena que pueda darle más herramientas a todas ellas para poder llegar al objetivo de la manera más natural y saludable posible. Es claro en tu relato esta pasión por la fertilidad, por ayudar, por resolver este problema que tiene varias aristas. Eh, ¿Lo relacionas a quizás alguna experiencia o viste algo cuando eras joven, cuando estabas estudiando? ¿Cómo sí se generó esta gran pasión, esta misión tan importante a la que has dedicado tu carrera? Yo no sabía que iba a tener problemas para embarazarme, eso no lo sabía. Cuando yo ya estaba trabajando en esto, ya me había doctorado, tuve dificultades para tener mi segunda hija eh, y fui aprendiendo un montón con eso. Y con mi primer hijo, que no tuve dificultades para conseguirlo, pero sí tuve dificultades durante el embarazo, él tuvo un problema de salud, una alergia alimentaria, una alergia a la proteína de la leche, y todo ese camino que recorrí como mamá, como inmunóloga también, tratando de encontrar qué era lo que estaba pasando el primero y después cómo podíamos evitar la progresión de eso, me llevó a entender que había un link entre madre e hijos, inflamación y alimentos, y es por eso, gracias a eso, que hoy estamos acá. O sea que nuestra historia de vida y nuestra pasión y nuestra preocupación como mamás nos lleva a generar otras cosas. Por eso creo que las mujeres en particular, las mujeres emprendedoras, que somos pocas en todo el mundo, por suerte cada vez más, eh, tenemos una visión que el hombre está programado para otro tipo de visión, que le da ese impacto social que nos permite ser asertivas a la hora de innovar. Entendemos dónde está la necesidad porque somos más sensibles a la parte social. Y más Exacto. allá de la pasión, que
alimenta la perseverancia y eso es necesario. También es muy difícil abrirse campo en una sociedad que todavía está controlada por generaciones de hombres popes que por ahí no creen tanto que una mujer pueda ser madre, pueda ser buena profesional, pueda emprender, pueda ser exitosa, pueda manejar una empresa. Esos inconvenientes existen al día de hoy, lamentablemente, y hay que estar preparado para afrontarlos. No es fácil. Lo Así que comentas de... no es solo la pasión, es mucho de ponerle el cuerpo también. Nos contabas de tu pasión y tu experiencia personal. Y felizmente tuviste las herramientas, digamos. Ya tenías entrenamiento en biología, inmunología, inflamación. Podías entender estos procesos y saber qué estaba pasando detrás. Para las personas que tienen este entrenamiento o esta formación técnica, ¿sugerirías que para pensar en ideas de negocio, en ideas de producto o en ideas de nuevas innovaciones en general, sigan un camino de experiencias de vida? Es decir, traten de transformar esas experiencias en nuevos proyectos, en nuevas iniciativas, o más bien un camino más agnóstico hacia sus propias experiencias, digamos, solamente con nuevas tendencias, fijándose en lo que los demás están haciendo o en dónde el mercado está, hacia dónde está apuntando. Es una muy buena pregunta porque hay una diferencia generacional enorme entre cómo fuimos formados los de mi generación con la gente que yo estoy formando. Ujú, La generación que yo estoy formando es mucho más agnóstica. ujú, Mi generación no cuestionaba a nuestros modelos a seguir. Yo creo que es un equilibrio. ujú, Eh, Necesitamos modelos que nos inspiren en la vida, porque son como pequeños faros que nos van orientando cuando estamos perdidos, pero también necesitamos criticar, ser críticos, pero con fundamento, es decir, no ser agnóstico por ser agnóstico, ujú, no quitarle la autoridad a todo el mundo, sino elegir a quién le damos autoridad para poder seguirlos como modelo, pero a su vez sabiendo que no necesariamente tenemos que repetir la misma historia, sino que nuestra propia historia de vida nos va a llevar a donde queremos ir, de una manera quizás distinta. ujú. Si no Creo que es una hubieras, combinación. claro, si no hubieras tenido esas experiencias que nos contabas de tu primer hijo y las alergias y las dificultades para conseguir tu segunda hija, eh, ¿crees que igual hubieras entrado tan a fondo a resolver problemas en el rubro de la fertilidad? ¿O quizás ya hubieras seguido otro camino igual con las mismas herramientas pero aplicadas hacia otros problemas? Creo que hubiera sido emprendedora igual, pero no creo que hubiera estado exactamente haciendo lo que estoy haciendo. Por eso digo, es un poco la pasión y un poco en esa pasión tener algún modelo a seguir. Todos necesitamos modelos a seguir, que pueden ir cambiando en el tiempo. Y que no todo el modelo puede aplicar, no todo de esa persona nos puede gustar a seguir, pero sí es necesario tener a alguien a quien respetemos para seguir. Eh, y sí, y mi historia de vida me fue orientando, me fue llevando. Es como, bueno, para entrar al agua primero tengo que saber nadar y me tengo que entrenar y tengo que respetar a mi profesor que me enseñe, porque si no lo respeto no voy a poder aprender lo mejor y sobrevivir en el agua. Pero una vez que entraste al mar y el agua misma te va llevando, no sabes en qué playa vas a terminar. Qué buena correlación, qué buen ejemplo con el agua y aprender a nadar. Y también a veces en el tema del emprendimiento, justo como aprender a nadar, hay que lanzarse, hay que tirarse al agua, a la piscina, al mar. Y a veces uno puede tener un poco de entrenamiento, un poco de práctica en emprendimiento o en nadar, pero el mar te puede llevar, como dices, por otros caminos y terminar en otra playa. En la línea de esa analogía, nos contabas que cuando ya estabas haciendo tu doctorado ya pensabas en el emprendimiento, en que ese iba a ser el camino que querías hacer de manera profesional. Imagino que tenías ya cubierto todo el aspecto técnico o científico por tu propio entrenamiento, entonces tenías pocas o quizás ninguna duda en ese aspecto.
¿Cómo veías el otro lado del negocio, de producto, de marketing, de levantamiento de capital, de manejo de recursos humanos, en fin, que cuando lo vemos hacemos zoom out, pues parece ser un pedazo de la torta más grande que solamente el aspecto científico. ¿Lo viste con miedo? ¿Lo viste con recelo? ¿Pensaste que era demasiado grande para ti? En fin, ¿cómo fue ese acercamiento, abrir esa ventana y ver que había un mundo más grande en ese lado? Cuando decimos que cuando elegís una carrera relacionada con ciencias de la vida vas a estudiar toda la vida, es así, y suena agobiante para las generaciones que están empezando sobre todo, eh, pero lo que tiene de ventaja es que lo que estudias es lo que vos necesitas y lo que vos querés estudiar. Así que mi formación no termina, o sea, una vez que termina la parte técnica, como vos bien dijiste, y que esa parte ya estaba validada, empecé a hacer esta maestría en gestión de la vinculación tecnológica y la innovación. Después de esa maestría fui incubada por una aceleradora acá en Argentina muy importante, Gridex. Ahí hice un año de incubación. Ahí tuve mis primeras clases de economía, de patentes. Eh, Después pasé a la incubadora más grande que es IndieBio y aún así todo, hay un montón de cosas que tuve que aprender a la fuerza en función de las necesidades. Pero el camino del emprendedor no puede ser solitario. Necesitamos abrirnos y sumar equipo y sumar talento. Y esa es la parte más desafiante que tiene un proyecto emprendedor, el saber elegir a la persona adecuada, que es casi más difícil que elegir a tu compañero de vida, compañera de vida. Eh, Porque, bueno, hay otros desafíos. Eh, y sobre todo cuando hay dinero de inversores y capital de inversión en el medio y sos responsable de todo eso. Eh, Así que bueno, sí, primero abrirse, compartir. El conocimiento nunca es para uno solo, siempre es para compartirlo. Hasta para protegerlo tenés que ser abierto mentalmente y no quedarte todo para vos. Y lo mismo con la empresa. Los científicos necesitamos asociarnos con personas que están formadas para la parte comercial. Si no, es imposible. Sí, 100% de acuerdo con eso. Y le agregaría también, hablabas de la responsabilidad que es manejar capital ajeno. Y le agregaría también la responsabilidad que es manejar personal. Entonces, me imagino que en tu empresa ya hay personas a tu cargo. Hay personas que dependen de ti, de ustedes, de la plana mayor, pero al final del mes recibir un salario y continuar con sus vidas, ¿no? Entonces hay realmente una responsabilidad hacia arriba, con inversores, con el board, ya sea y en horizontal o hacia abajo, si lo quieres decir, con las personas que trabajan contigo. Y me quedo también con tu concepto de buscar el founder o el compañero de esta aventura, que es tan o más importante que un compañero de vida, que una pareja. ¿Qué le dirías a un estudiante joven o a una persona que ya tiene varios años de trayectoria en el mundo de las ciencias biológicas, de repente en el mundo académico, que puede pensar, tengo un entrenamiento muy técnico, tengo un entrenamiento muy específico o experiencia muy específica en tal área? eh, Qué vergüenza empezar casi desde cero en otro rubro, porque voy a tener que aprender qué es una hoja de cálculo, qué es un balance, qué es marketing, qué es patente, qué es producto, qué vergüenza o qué flojera, o ¿no? ¿Qué van a decir mis colegas que ya llegué a un punto muy alto en mi carrera y poder avanzar en otra dirección va a requerir un esfuerzo muy, muy, muy fuerte? Yo les diría que tienen que tener una sola cosa en claro. ¿Nos gusta el mar lo suficiente como para seguir en él cuando haga frío, cuando esté demasiado agitado, cuando no sepamos muy bien si estamos mirando para arriba o mirando para abajo porque estamos adentro de la ola, cuando no sabemos muy bien cuándo vamos a poder sacar la cabeza sobre la superficie y tenemos que seguir aguantando la respiración? Eso es lo que comúnmente se conoce como salir de nuestra zona de confort.
Si no estamos dispuestos a salir de la zona de confort, no es este el camino. Si sí estamos dispuestos, la buena noticia es que en relación a cuando yo empecé, hay muchísimas más herramientas, hay muchísimas más experiencias, gente que se equivocó y te puede contar por dónde no, gente que le fue bien y te puede decir por dónde sí, te puede dar una mano. Se está formando un ecosistema de emprendedorismo donde hay consultores, donde hay otras startups en distintos niveles que te van pasando la experiencia. Y cuando yo empecé era una soledad enorme y costó mucho más, mucho más. Hoy en día eh, hay otras, esto ya está mucho más instalado en la sociedad y hay otras oportunidades. Entonces, si ya pasaste la prueba de la zona de confort, no pierdan el tiempo. Cuanto antes, mejor. Cuanto más jóvenes, mejor. Porque quizás no sea la primera versión de tu empresa la que vaya a andar bien. Nunca las primeras versiones son las mejores. Uno aprende de tener una startup, de levantar fondos, de equivocarse, de formar equipo, de elegir socios. Eh, Quizás no sea la primera, quizás sea la segunda. Entonces, cuanto antes empiecen, mucho mejor. En esa línea, ¿qué has aprendido o cuál es tu técnica para afrontar, interiorizar y comunicar el error? Sobre todo viniendo de una formación en ciencias que es muy exacta, ¿no? Y en los laboratorios seguimos protocolos muy claros y hay patrones muy definidos para saber si ha sido un experimento exitoso o, o no ha sido un experimento exitoso. Pero a veces cuando fracasan nos cuesta comunicarlo, nos cuesta decirlo. Pero en el mundo startup, como has contado, muchas veces es el segundo, el tercero, el cuarto, el décimo emprendimiento el que es el exitoso. Pero hay muchos caminos o muchos pasos previos de fracaso. ¿Qué has aprendido de comunicarlo, de interiorizarlo, de asumirlo, de aprender y construir sobre esos pasos? Creo que hay dos tipos de emprendedores. El emprendedor que emprende con su propia tecnología y su propio descubrimiento, y el co-founder que pone la visión comercial, que no está poniendo no está poniendo su hijo científico en riesgo. Y ese tiene la mente más preparada a que, bueno, no es la primera versión, será la segunda, no pasa nada. Eh, para los científicos es mucho más difícil porque nos jugamos la vida que pusimos en años de investigación. eh, y la primera barrera que tenemos que vencer es la barrera del miedo a el síndrome del impostor, ¿no? Esto es algo bastante conocido entre los científicos, que es ni nosotros mismos nos creemos que lo que hicimos es tan bueno. Primero tenemos que convencernos nosotros que nuestra tecnología merece entrar en el mundo corporativo y a comercializarse y transformarse en innovación, porque sabemos que funciona, que beneficia a otros, que soluciona problemas. Una vez que nosotros vencimos esa barrera del síndrome del impostor, que yo la vencí cuando me di cuenta compitiendo con otros proyectos de Stanford, que el nuestro salió primero en ese batch, y decís, wow, y ni yo me la creía. Con el tiempo te vas dando cuenta que los científicos, sobre todo en Argentina, hay muy buenos científicos y no tenemos tanta autoestima. Eso respecto a lo que es el primer miedo para los emprendedores científicos. El segundo punto es el miedo al fracaso. Si uno crea una buena relación de franqueza, de honestidad con el inversor y con los socios o fundadores desde el día cero, te vas a dar cuenta que no se termina porque te equivocaste, que en realidad ahí recién empieza. Y si te vas a equivocar, como se dice en la regla número 1 en Indiebayo, hacelo rápido. El problema no es nunca equivocarse, el problema es no aprender de eso. Entonces, si no lo transmitimos, no vamos a aprender tampoco. Y no vamos a generar una relación de confianza con los inversores y los socios.
Y en Eso es base fundamental. a, sí, sí, es como dices, es una relación y es bidireccional de comunicación, de transparencia y de revelar pues las cosas que van saliendo bien y van saliendo mal. Y en la línea justo de comentadas de moverse rápido, romper cosas y aprender y iterar rápidamente, ¿te costó o cuéntanos cómo reconciliaste esa idea de moverse rápido, de experimentar rápido, con quizás el entrenamiento científico que suele ser un poco más lento o más pausado, digamos, todo el método científico que muchas veces toma mucho tiempo y como comentabas, en el mundo académico pues está los congresos o las revistas de publicación, que son procesos muy largos, ¿no? Y en el mundo startup quizás tú tuviste o experimentaron una velocidad mucho más acelerada. ¿Encontraste eso difícil? ¿Te chocó? ¿Fue algo que no manejaste bien al inicio? A mí no me chocó porque nosotros cuando conseguimos los fondos ya veníamos de validar la tecnología, ya veníamos con el estudio clínico terminado. También eso depende mucho del tipo de tecnología que desarrollás. Hay compañeros nuestros que levantaron fondos con nosotros, que incubaron con nosotros, que todavía están en la validación clínica y tienen para mucho tiempo porque ustedes dependen de la aprobación de la FDA y ya son otros requerimientos, etcétera. Eso depende mucho del tipo de proyecto, pero en términos generales, la velocidad de una startup es un torbellino, te pasa por arriba. Ujú, ujú, Tenés que estar preparado a que te guste el vértigo y a dar respuesta, porque no, ujú, es súper intenso. O sea, no es solamente que vas rápido, es que haces lo mismo, pero en mucho menos tiempo. ujú. No te puedes saltear pasos, lo tenés que hacer rápido. Y tenés que buscar los recursos para llegar al mismo resultado en menos tiempo. ¿Y tú crees que en esa velocidad haya que conciliar el aspecto de rigurosidad o calidad? Porque he escuchado algunos comentarios de, claro, digamos, en una startup vas más rápido, pero no puedes asegurar la calidad, no puedes asegurar la rigurosidad, como si lo podrías hacer en el mundo académico, donde los procesos son mucho más lentos y por lo tanto puedes revisar todo una, dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿Crees que esa es una crítica válida? ¿Cómo responderíamos a esa idea? Creo que no debería ser una limitante eh, pensar en general que una tecnología, porque fue hecha con fondos de venture capital y tenés que ir a otra velocidad, eh, sea menos rigurosa por eso. Por supuesto que va a Ujú. depender del equipo científico, Sí. pero el venture capital como herramienta te da más recursos para contratar más gente y más talento para ser igual de riguroso en menos tiempo. Ujú. Sí, de acuerdo. Ujú. No, no deberíamos saltearnos ningún paso. Y los Ujú. inversores lo entienden a eso. No Ujú. quieren que nos salteemos pasos. Entonces, buen diálogo claro con el inversor, ser honestos con los recursos que necesitamos para que la ciencia sea un fundamento fuerte que sostenga a toda la empresa, porque si no, se cae. Ujú. Es Ujú. como armar un castillo de naipes y en Sin donde haya el una, primer viento se va a caer. sin Entonces, una ni buena inversores base, ni claro. emprendedores deberían saltearse pasos y en realidad no ocurre eso. Ujú. Que ha habido casos, sí, como todo, Sí, pero claro. es un mito de que una empresa de base tecnológica, por ser startup, se salte pasos. En general no es así, porque están súper reguladas. Ujú. Sí, de acuerdo. Y como bien dices, ¿no? Pueden haber casos en que sí ocurre esto, pero también pueden haber casos en que sí ocurre eso en el mundo académico. No es únicamente del mundo del venture capital o de startup. Déjame retroceder un paso y algo que siempre hemos conversado con los invitados es el entorno familiar o amigos. ¿Cómo tomaron tu decisión de quizás dejar un poquito el mundo académico, dejar un poco el mundo del desarrollo científico exclusivamente para también tomar el camino de startup con venture capital, que como nos has contado es muy vertiginoso? ¿Se lo esperaban? ¿Tuviste quizás alguna crítica o todos fueron muy receptivos y apoyaron esta idea tuya de seguir ese camino? En realidad yo nunca me alejé de lo académico. Sigo siendo investigadora, sigo siendo la misma persona, lo que tuve que incluir es más cosas.
O sea, no dejé nada, fui sumando. Eh, Creo que por más que uno sea emprendedor, no podés dejar de ser investigador. Es fundamental. Y en ese sentido, en donde menos apoyo he encontrado es en los pares académicos. Todavía no está preparado el sistema para aceptar que es igual de válida una tecnología que recibe fondos de inversores que una que recibe fondos del Banco Mundial. En mi caso fueron las dos cosas, pero hay gente que todavía lo critica mucho a eso. Y gente que por ahí revisa proyectos y que te saca del sistema académico. Eso fue lo más difícil. Después, en lo personal, en mi vida familiar y de amistad, y siempre tenés quien te apoya y quien no le gusta tanto, sobre todo cuando tenés que viajar y insertarte en otro país, ya no estás para algunos cumpleaños, ya no sabes en qué hora estás viviendo cuando cambias de uso horario. No siempre es así, no va a ser así para siempre, es una etapa que hay que pasarla y no todos van a quedar contentos con esa etapa, no se puede conformar a todo el mundo, pero si nosotros estamos convencidos, los que nos quieren al final nos terminan apoyando. 100%. Y en ese aspecto que comentabas de quizás lo más crítico fueron algunos colegas o pares académicos, ¿qué aprendiste de ese proceso o cómo lidiar con ese proceso? ¿Qué lecciones o anécdotas has tenido quizás en ese ámbito? Eh, Yo creo que lo importante es vencer, como dije, no quiero repetirlo, pero es muy importante esto del síndrome del impostor, sobre todo para generaciones como la mía, donde Mm, eh, la autoridad la tenía el profesor y después te vas dando cuenta con el tiempo que no necesariamente. Eh, y bueno, y empezar a nosotros mismos transformarnos en nuestra propia autoridad, en nuestro propio proyecto. Una vez que tenemos esa fortaleza, esa confianza en uno mismo, bueno, salir a hablar en los medios, como por ejemplo este podcast, reportajes que me han hecho por el Día de la Mujer y la Ciencia, eso ayuda un montón a nosotros mismos a darnos cuenta que hay gente que responde y que dice sí, va por ahí, y otra gente que se va quedando por el camino. Lo más difícil fue el sistema de CONICET, pero creo que ahora eso, con un poco de suerte y con el tiempo, va a ir cambiando también, porque cada vez son más las generaciones de investigadores que quieren emprender. Y no debería necesariamente tener que haber un divorcio entre las dos cosas, sino una retroalimentación. Nosotros tenemos 14 patentes y CONICET No. es el 50, o sea, perdón, tenemos una patente en 14 países Ok. y CONICET es dueño del 50% de esas patentes. Entonces, bueno, yo te doy, pero vos me das también. Es difícil tener un socio en el Estado, académico, un organismo público de ciencia y tecnología que se inserte junto con nosotros como investigadores en este sistema nuevo, pero no es imposible. Va a ir cambiando. Y ahora, hablando, por ejemplo, del otro lado de la moneda, ¿cómo te recibió el mundo startup? ¿Recibió con brazos abiertos? Quizás tuviste que batallar un poco porque venías de otro mundo, de hablar de otro lenguaje, por más que sea el español o que todos sean argentinos, venías de otro mundo, de hablar de otra jerga. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en este otro mundo? Muy difícil, muy difícil. Mujer, madre, latinoamericana y científica, dirigiendo una empresa, muchos inversores ni empezaban a hablar con nosotros. Y todavía nos sigue pasando. Okay. Pero bueno, ¿cómo lo veo yo, Rodrigo? Es que si llegamos, no importa hasta dónde lleguemos, pero ya llegamos, hay más de 700 mamás que no sabemos si serían mamás sin microgénesis. No lo eran antes. Ya algo llegamos, ¿está bien? Después cómo siga, bueno, no podemos controlarlo todo y no depende todo de nosotros. Hay muchos factores en el medio. Pero
eh, yo te puedo asegurar que cuando llegás, todas esas dificultades ayudan a los que vienen atrás. Entonces, es interesante esto del ecosistema que se está armando, como te contaba antes, porque mi idea, el día que yo termine este proyecto, es empezar a trabajar con jóvenes que ya desde el secundario quieran empezar a meterse en este mundo. Por lo menos para entender de qué se trata, por lo menos para elegir su carrera. ¿Cuántos chicos hay en cuarto, quinto año del secundario que no saben lo que van a estudiar? ¿Conocen este camino? Creo que sí, es difícil, es muy difícil, pero cuanto antes empiece, mejor. Y cuanto antes conozcan que existe, mejor van a llegar. De acuerdo, sí, y creo que recogiendo varios puntos que hemos conversado, no solamente es conocerlo, sino también perderle el miedo, perderle la vergüenza, perderle pues la incertidumbre que trae consigo, ¿no? Y saber que realmente puede haber muchos beneficios, no solamente el laboral o económico, pero también muchas cosas de las cuales sentirse orgulloso y apasionado, como nos comentabas, ¿no? Son 700 mamás, creo que comentaste el número, que ahora son mamás gracias a su producto, gracias a su tecnología, pero yo más bien multiplicaría ese número por 2 o 3, porque no solamente la mamá, sino el papá y los abuelos, y en fin, todas esas personas que también son parte de esta nueva vida. Entonces, el impacto que hayan tenido o que vienen teniendo no solamente es en 700 mujeres, sino por 3, por 4, por 5, en toda la familia, el ecosistema de cada una de esas personas. ¿Tienes algún tip, framework o alguna sugerencia, por ejemplo, como comentabas, para otras mujeres científicas latinoamericanas que están desarrollando una nueva empresa? ¿Cómo vencer estos tabúes, estos miedos o estos rechazos que pueden enfrentar en este sistema? Quizás recomiendas alguna técnica cuando estás haciendo el pitch o buscar algún tipo de venture capital o de partner. ¿Qué le sugerirías que pueda hacer este camino un poco más sencillo o menos complicado, por lo menos? Conectarse con otras mujeres que pasaron por lo mismo. Hay muchos grupos ahora de mujeres emprendedoras y que nada, están ahí como yo porque quieren que esto que aprendiste y que tanto costó a alguien más le cueste menos, que haya servido no solo para nosotras, sino que le sirva para allanar el camino a alguien más. Es como cuando vos vas abriendo camino en la selva y querés que el de atrás no se la dé con la misma rama que te la diste vos. Bueno, acá es lo mismo. No están solas, hay otras mujeres en distintas etapas. Está bueno aprender de la que le fue bien, de la que le fue mal, de la que abandonó, de la que siguió. eh, y la comunicación y el armar ecosistema nos hace sentir menos solos a la hora de emprender, menos solas, sobre todo las mujeres. Sí. No lo digo Un solo por network las es médicas, lo fundamental. digo en Sí. general, porque nada, hablando con CEOs de San Francisco, de California, el mismo problema tienen allá, es decir, hay muy pocas mujeres en cargos directivos en empresas, hay muy pocas mujeres emprendedoras, cada vez más, sobre todo en ciencias de la vida, pero que después puedan seguir, muy pocas. Y todas las que están han pasado por las mismas dificultades. Entonces, mi consejo, comuníquense, armen Buenísimo. ecosistema, no están solas. Sí, y ahora realmente puede ser un poco más fácil. Hay tantos podcasts como este, a través de este estamos dando a conocer tu caso y tu disposición quizás también a hablar o conversar con otras personas que estén por pasar por lo mismo, tantas redes sociales por las cuales se pueden conectar. Hay muchas más maneras quizás de establecer una comunidad, establecer un grupo o de recibir feedback pronto de otras personas que ya han hecho el mismo camino que tú comentas. Nos contaste que tenían una patente en 14 países. No es poca cosa, definitivamente. Déjame hacerte 2 preguntas sobre la patente. En primer lugar, ¿cómo crees que esos aspectos administrativos, logísticos, legales con respecto a las patentes se está enseñando en ciencias de la vida, en pregrado, en posgrado? ¿Se debería enseñar? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos reconciliar esta idea que a veces sale de
las carreras de ciencia de la vida son como de servicio. Entonces, tener una patente es proteger algo que quizás debería ser un bien público, un bien abierto. ¿Cómo podemos reconciliar esas dos ideas? Es muy interesante lo que estás diciendo, porque el científico tiene inculcada la vocación de que el conocimiento que genera no es para uno, es para la sociedad, y de pronto Ujú. cuando vos necesitas fondos para llegar a esa sociedad con tu descubrimiento, necesitas protegerlo, porque si no, los inversores no van a invertir en algo que te va a copiar y que se va a hacer Ajá. público a todo el mundo. Entonces, Sí. necesariamente tenés que cambiar. Eso es durísimo, ¿eh? Es durísimo. Pero también nos pasa, sobre todo a las mujeres, que es nuestro hijo y lo queremos defender y queremos que llegue bien. Entonces, sí, si parte de defenderlo es proteger la Ujú. propiedad intelectual para que pueda llegar y que llegar bien, porque a veces el que te copia y lo hace mal, eh, es necesario. No hay formación de grado ni de posgrado en ciencias de la vida en lo que es patentes. Yo, la primera clase de patentes que tuve fue en la maestría de gestión de la innovación, la única científica era yo. Eh, Así que no, lamentablemente eso Ujú. es algo que debería considerarse cada vez más. Hay muchas estrategias, no solo la patente, para proteger la propiedad intelectual, y nosotros tuvimos que contratar especialistas para entenderlo. Por suerte nos contactamos muy bien a través de las aceleradoras. Las Ujú. aceleradoras tienen esto ya armado, pero estaría muy bueno que uno ya pueda empezar a entenderlo desde mucho antes para que no te caiga toda esa intensidad al mismo tiempo y que vos estés absorbiendo todo lo que no pudiste haber eh, incorporado en tu conocimiento desde mucho antes, como por ejemplo en la carrera de grado. Siguiendo la misma tema de patentes, ¿cómo sugerirías, en base a tu experiencia con patentes o tu entrenamiento tanto técnico en emprendimiento como en científico, si hay alguien que está trabajando en un proyecto o que tiene una idea, cómo saber si es que vale la pena patentarlo? Si es que es, digamos, entre comillas, digno de patentar, ¿debería patentar todo lo que haga? Solo algunas cosas, ¿cómo más o menos filtrar o cernir dentro de todo mi abanico de investigaciones, de proyectos, de productos, en qué me debería enfocar? Bien, hay distintas estrategias de protección de la propiedad intelectual, hay abogados que se especializan solo en patentes, hay estudios que se especializan en darte consultoría respecto de cuál es la estrategia, si es una patente combinada con secreto industrial, si hay que registrar una marca. eh, Va a depender, o sea, cada tecnología va a tener la estrategia más adecuada, no necesariamente siempre es la patente. Y hay cosas que no se pueden patentar y eso también depende del país donde lo vas a patentar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un estudio especializado que nos va ayudando en el proceso de patentes, que es un proceso larguísimo, en cada país, donde todo el tiempo nos está pasando que sale una norma nueva y hay que volver para atrás, hay que cambiar los claims. Es un mundo totalmente distinto. Hay eh, buenos equipos preparados para Ujú. eso. Eh, sí, eso no lo vamos a poder saber solos, vamos a tener que tercerizar ese servicio a una consultoría que va a depender de cada país. O sea, a su vez, este equipo internacional que nosotros tenemos tiene equipos en los otros países que se van asesorando entre sí. O sea, Ujú. tiene que ser un equipo internacional que esté en los países donde vos estás patentando. Ujú. Ujú. No es sencillo. En todo este camino de desarrollo de producto, desarrollo de empresa, a partir de tu desarrollo e investigación técnica, eh, ¿ha habido algún libro, algún podcast, alguna película, algo que te haya servido ya sea de inspiración o como apoyo técnico al cual recurras cada cierto tiempo? Eh, Hay un libro que escribió la primera mujer que entró a la Academia Nacional de Medicina en la Argentina, donde es una biografía de ella misma, donde cuenta su historia como científica y todo lo que tuvo que pasar como madre, como científica, en una sociedad donde ella era la primera mujer que se Ujú. incorporaba.
Eh, Ese me sirvió mucho al principio, mucho. Cada tanto lo sigo releyendo. Eh, y después hay libros donde cuentan la historia de otros emprendedores, eso también. Pero en YouTube está lleno de pitch que podés consultar, charlas TED, podcasts como este mismo, donde se cuenta la historia de los founders. Las mismas aceleradoras tienen su canal de YouTube donde los founders cuentan su historia y son entrevistados por los mismos partners de la aceleradora. Hoy hay un montón de material en Internet donde podemos empezar a escuchar y ver si esto nos empieza a sonar o no tiene nada que ver con lo que estábamos pensando. Sí, de acuerdo. Y creo que como dices, los videos de las charlas TED son recursos geniales y hay en tantos idiomas, en tantas partes, de tantos temas, que es un recurso muy bueno, creo que para cualquier persona en distintas etapas de la vida. Mirando un poco hacia atrás, en todo este camino tan interesante, tan maravilloso que nos has contado, con tantos altibajos, ciertamente, como son las buenas historias, ¿habría una, dos, tres cosas que mirando atrás dirías, quizás haría esto distinto, quizás cambiaría esto o hubiera actuado de otra manera? Sí, hoy con el diario del lunes hubiera formado mi equipo de founders distinto. Ujú. Cuando empezamos, no pensamos que íbamos a llegar hasta donde llegamos. Y, y a veces no todo el mundo quiere llegar y acompañarte. Entonces, eh, tenés que saber cuando emprendés que no sabes dónde está el límite. Y tenés que elegir a la persona que quiera acompañarte hasta el final, si no te vas quedando solo en el camino. Esa es la principal cosa que cambiaría. Eh, yo me guié más por las personas a las que ya conocía y con las que ya tenía una relación, porque yo sí sabía que, bueno, tener un socio casi más difícil que tener un socio en la vida, y quería alguien en quien confiar y alguien que yo conociera, pero no tuve en cuenta que quizás como proyecto de vida mis co-founders no querían sacrificar todo lo que significa para llegar hasta el final. Entonces, eso es lo más difícil de todo. Y el 60% de las startups fracasan por Bueno, problemas entre los founders. Así ese que, bueno, número. es lo que yo cambiaría. Sí, hace pocos días leí ese número y creo que inclusive vi un número más alto, pero la evidencia señala eso, ¿no? Que muchas startups fracasan por problemas internos dentro de los fundadores. Y ahora mirando hacia adelante, si nos ponemos soñadores y pensamos en tus empresas a 5 a 10 años, ¿cuál es el sueño o la visión más loca, más ambiciosa que se han imaginado? De acá a 5 años yo me imagino Microgénesis en manos de otra dirección, no la mía. Yo quiero seguir emprendiendo Ujú, en estos 5 años para desarrollar el producto para bebés, el producto para parejas de hombres. Eh, no quiero quedarme solo con la salud de la mujer. Eh, y después darle esto a otro que lo haga volar mucho mejor que yo, y dedicarme a ayudar a otros que están empezando el camino, a darle las herramientas que yo fui aprendiendo para que puedan llegar. creo que ese aspecto es muy interesante. También me da paso a pensar, o sea, mencionas que de repente emprender de nuevo en un rubro paralelo, pero no necesariamente el mismo. ¿Cómo reconciliamos esa idea en el mundo científico, donde normalmente una persona trabaja en un tema y se especializa en un tema y sigue profundizando un poco más en ese mismo tema, mientras que tú nos hablas quizás de diversificar un poco tus áreas, tus temas de conocimiento? ¿Cómo pensamos de esas dos maneras distintas y cómo podemos reconciliar esos dos aspectos? Digamos, creo que no hay un divorcio en eso. Todo el conocimiento que yo fui adquiriendo durante cada una de las etapas que te fui mencionando me lleva a generar nuevos proyectos Ujú, que no podría haber generado o pensar en generarlos si no hubiera recorrido ese camino previo. Son spin-off de la primera versión
que perfectamente pueden incorporarse a la misma empresa, pero yo no quiero ser el recurso que hace que la empresa crezca, quiero ser el recurso que hace que la empresa pueda llevar más tecnología al mundo y formar equipo para que en lo comercial lo haga volar sin mí. Qué bonito. En todo este camino que nos has contado, ¿qué es lo que has aprendido de ti que te ha sorprendido más? Quizás tu capacidad para reinventarte, tu capacidad de resiliencia. ¿Qué es eso que ahora ves y dices es una habilidad que tengo ahora, que es muy fuerte, que está muy marcada en mí, pero que quizás hace 10, 15, 20 años pensaste que no tenías? Siempre fui muy resiliente, no sabía qué tanto, eh, pero creo que me sorprendió mi capacidad de apertura mental. Poder saltear la pandemia con todo lo que eso significó, eh, no cerrarme a un solo objetivo, sino escuchar a otros, a los propios inversores, a los company builders, a los propios socios, al propio equipo, la, la mente sumamente abierta, creo que es algo que es necesario y que me sorprendió a mí misma para ser científica, cuánto poder de cambiar mi opinión en función de fundamento, ¿no? Porque yo tengo mi fundamento para mi opinión y si me lo cambias, tenés que mostrarme el tuyo y me tenés que convencer. Pero sí, el emprendedorismo requiere una mente muy abierta y me sorprendió cuán flexible puedo llegar a ser. Qué bonito, sí. Creo que es una habilidad difícil de tener o de reconocer, ¿no? El tener la mentalidad abierta para cambiar tus opiniones, no gratuitamente, ¿no? Digamos, que la otra parte te convenza o te muestre los argumentos para que te permita moldear tus opiniones, pero siempre estar abierto a escuchar otras partes y a saber que tu opinión puede ser maleable. Finalmente, por favor, déjanos un mensaje final, alguna reflexión final y a dónde quieres dirigir a la audiencia, a tus redes sociales, a las páginas de Microgénesis. Nos pueden buscar por las redes sociales en nuestra página de Microgénesis Fertilidad, pueden buscarnos en www.microgenesis.net y mandar un mensaje por el chat, no solo si necesitan de los servicios de microgénesis para lograr un embarazo saludable, sino para cualquier duda que tengan en su camino de emprendedor. Si puedo ayudar, voy a estar acá para ayudar. Maravilloso, Gabriela. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, gracias. Gracias, Rodrigo. Adiós.